En el Congreso de la República y también aprobando. Estamos con el congresista de Perú Libre, Alex Flores. Congresista, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Omar. Muy buenas noches para todos tus televidentes. Gracias por invitarme. Quería empezar con este tema que comenta justamente nuestra compañera Juliana Castillo. Entiendo que esto ya se aprobó, si no me equivoco, ayer por la noche en el Pleno del Congreso. Y vamos a entrar al tema técnico, pero desde el punto de vista político, ¿no es un intento del Parlamento de devolverle el vuelto a los medios de comunicación con estas publicaciones de los famosos mochasueldo que terminan impactando pues en la popularidad? ¿Qué necesidad de subir las penas por difamación, por calumnia? Como hemos escuchado una serie de organismos señalar que esto pues va justamente en línea contra tratar de limitar, amedrentar la libertad de expresión. Sí, no, en realidad estos proyectos de ley vienen desde mucho más antes, ¿no? No es una reacción a la coyuntura que estamos viviendo. Y además de ello, en realidad el espíritu manifiesta de que se agrave las penas cuando hay difamación en caso de algunos medios de prensa y también de los virtuales, ¿no? Es decir, se está tratando simplemente de regular algo que se da para toda la sociedad. Es necesario regularla, ¿no? Entonces, no hay una reacción, no es puntual, porque esto viene pues desde mucho más antes, ¿no? Sí, claro, o sea, yo entiendo que a nadie pues le gusta que lo difamen, lo calumnien, y menos si no, digamos, no ha hecho nada malo. Pero, a ver, y lo sostiene incluso la Defensoría del Pueblo cuando le han hecho la consulta. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte que penalizar esas prácticas, llevarlos a la cárcel a una persona que difama, sí genera una limitante, porque del otro lado puedes tener denuncias y denuncias y denuncias cuantas veces quieras. Es un riesgo. La difamación es un delito, ¿no? Entonces tiene que castigarse. Estamos hablando de aquel que difama. Entonces, si uno no va a difamar, no tiene por qué hacerse problemas, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario, Omar, también regular, ¿no? Sin ir a los extremos. Yo creo que tampoco la absoluta libertad, porque también hemos visto casos en los cuales a veces la prensa, sin ser objetiva, sin haber corroborado, muchas veces ha caído en la difamación, ¿no? Pero tampoco podemos ir al otro extremo en el cual se le trate de limitar ese derecho o esa labor que hace la prensa. Yo creo que es un proyecto de ley muy interesante porque sobre todo habla de también regular estos temas de difamación en los medios virtuales, ¿no? Que actualmente no tiene regulación. Creo que tenemos una semana para poder reflexionar y tener mayor debate y volver a la votación. Claro, lo que preocupa en este caso es que se estaría llevando, porque se eleva la pena de 2 a 4 años y sabemos que cuando llega a ser 4 años es cárcel efectiva, ¿verdad? Entonces es lo que genera preocupación. Es decir, se han dado casos donde sale una investigación que genera escozor, ¿no? Y del otro lado, el investigado, la actitud que toma es denunciar, denunciar, denunciar y denunciar. Y sabemos cómo es nuestro sistema de justicia. No siempre es el más justo. Y por eso la preocupación sobre la libertad de expresión. En eso estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Tenemos un sistema de justicia que no nos ha garantizado siempre la transparencia, la imparcialidad. De todas maneras, yo creo que es necesario también regular este campo y por ello esto no atenta, ¿no? Ante la libertad de expresión o el trabajo que hacen los medios periodísticos. Se trata más bien de sancionar a aquel mal periodista o aquel que utiliza los medios de comunicación para difamar. Porque recuerde usted, Omar, de que el derecho a la honorabilidad no se puede recuperar con nada, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto situaciones en las cuales en los medios de prensa se ha adelantado opinión, se ha hablado algunas informaciones sin haberlas corroborado? Entonces es necesario regular, ¿no? Claro, pero también cuántas veces hemos visto a personas que finalmente se han cometido delitos ilícitos, pero tienen la práctica de empapelarte ni bien puedan, es decir, llevarte al Ministerio Público, denunciarte por difamación pese a que no tenga sustento, como una manera de amedrentar. Imagínese si se da ya esta posibilidad de que te puedan enviar a la cárcel por hacer una denuncia. Eso es lo peligroso. Sí, pero yo creo que aquí no hay mucho que alarmarse, Omar, porque uno pues es condenado después de que un juez dé una sentencia, ¿no? Y para ello tiene que haber una investigación. Existe todo un proceso en el cual se tiene que probar lo que se está afirmando
y bueno, tienen el tiempo y los recursos para defenderse, ¿no? Le comento, por ejemplo, un caso muy, muy mediático en su momento, el de nuestro colega, investigador excelentísimo además, Christopher Acosta, de Punto Final, que publicó su libro Plata como cancha. Y el señor César Acuña lo llevó a los juzgados, pese a que toda la información que obtiene Christopher Acosta no es que él lo haya dicho. Él citaba entrevistas, recortes periodísticos, y un juez termina dándole la razón a César Acuña. Y se imagina si esa ley, la que han aprobado en primera votación, estuviera vigente, Christopher Acosta podría ir a la cárcel. Así es, este es un caso puntual muy particular en el cual yo comparto efectivamente esa situación era evidente, ¿no? El trabajo periodístico que había hecho este señor. Sin embargo, no se puede generalizar, ¿no? Yo creo que, Omar, en un país civilizado, en un Estado constitucional de derecho, necesitamos tener reglas para todos, ¿no? Por igual, porque tanto periodistas como ciudadanos, todos somos, tenemos el mismo derecho o la igualdad ante la ley, y por lo tanto aquí se está hablando de difamación, ¿no? Bueno, no se está hablando de perseguir la libertad de expresión de ninguna manera. Esperemos en todo caso que haya mayor reflexión, no sé si lo vean la próxima semana, pero quería pasar a también el otro proyecto que es sumamente polémico, que es además de su autoría. Este proyecto que lo que busca es, de alguna manera, elevar la valla a 40% del contenido que debe haber en la radio y la televisión, donde también ha habido una serie de críticas, porque desde el análisis, un proyecto de este tipo generaría la intervención en contenido de medios privados. Es totalmente falso, Omar, lo que usted manifiesta. Primero, ya existe una ley, la ley del artista, intérprete y ejecutante, en el cual impone, ¿no?, el 10% de la programación diaria para la música nacional, ¿no? Entonces, lo único que estamos haciendo nosotros es incrementar ello al 30%. ¿Al 40% no es? Hay dos dictámenes, en realidad en el dictamen de la Comisión de Transportes y Comunicaciones han plasmado para el 40%. Y de cultura. Y de cultura 30%, ¿no? En realidad todavía va a haber el debate y seguramente el consenso va a ser por 30%. Pero hay una diferencia sustancial frente a lo que hoy está vigente. Efectivamente, ya hay una ley del artista que habla de no menos del 10% en su programación diaria a la difusión de folclore, música nacional, series o programas relacionados con historia. Pero lo que hacen en este proyecto es incluso intervenir en medios que son específicos de un tema, como hay una radio de pura música en inglés. Entonces, esta radio también tendría que pasar contenido de folclore, de literatura, de lo que se establece. Es totalmente falso lo que usted está manifestando, Omar. Yo soy el autor del proyecto. Usted puede leer el proyecto, puede leer el dictamen. No dice ello, ¿no? Lo que estamos diciendo aquí es el 30% para la música nacional, para series o programas de historia, literatura o realidad nacional. Es decir, Omar, si hay una estación radial que emite rock, el 30% tendrá que ser rock nacional. Si hay una estación radial que emite salsa, el 30% tendrá que ser salsa peruana, ¿no? Y así en todos los géneros. Estamos hablando de la música que se produce aquí en el Perú. Pero ¿qué hacemos con una radio? Y no voy a decir el nombre, evidentemente, pero hay una radio que pasa música exclusivamente en inglés, y música en inglés antigua. ¿Cómo haría esa radio? Bueno, tendría que cumplir también, hay peruanos, hay artistas que hacen música en inglés. Entonces, estamos hablando... Pero es intervenir en el contenido, pues. De ninguna manera. Estamos hablando simplemente de darle oportunidad a nuestros artistas o a la música que se produce aquí en el país, Omar. Si nosotros vamos a hacer una legislación comparada, vamos a ver a los otros países. Francia destina el 60% de la programación diaria para la música nacional. Sí, sin irnos lejos, Argentina 30%. Sí, pero en Argentina... Ecuador 50%. Pero en Argentina y en Ecuador sí se establecen estas excepciones para radios específicas, para radios con un contenido específico, porque si no
matas a esa radio, porque su core de negocio, su perfil para un público determinado es pasar música en inglés antigua, porque hay gente que le encanta la música en inglés antigua. ¿Por qué va a pasar música en inglés de autores nacionales si no es lo que ellos buscan difundir para su público? De ninguna manera vamos a nosotros recortar o intervenir en sus contenidos, simplemente estamos diciendo que el 30% se le dé espacio a la música nacional. 30% es un montón. No, si hay una radio, imaginemos lo que usted dice, ¿no? Una radio en inglés de música antigua, pero hay músicos, artistas peruanos también que han hecho música en inglés. De 10 que ponen, 3 tienen que ser de músicos peruanos. 3 nada más. Están interviniendo en su contenido, pues, congresista. Las leyes son así, Omar, las leyes hay que cumplirlas. No, pero más bien la Constitución dice que hay libertad de impresa y con una norma así ustedes están violando la Constitución y la Constitución hay que cumplirla. De ninguna manera, Omar, si usted va a ver el artículo 14, el último párrafo dice que los medios de comunicación tienen que apoyar a la educación, a la moral y a la cultura en nuestro país. Y la música, el arte es cultura. Claro que sí. De ninguna manera se está interviniendo. Claro que es cultura. Por el contrario, es totalmente constitucional. La música es cultura. Y además, como le digo, esta ley ya existe. Destina el 10%. 10% que no han estado cumpliendo los medios de comunicación. 10% que, ojo, sí se cumple y se cumple por encima porque la ley vigente no establece, como si hace este proyecto de ley, una especificación por cada radio. Porque claro, en la otra ley se podía establecer por grupos. Es decir, por grupo mediático. Bueno, yo cumplo la cuota de 10%, la cuota de 30% en el otro caso del contenido nacional, porque mi grupo, pues puedo pasar, tengo una radio para pasar folclore, tengo una radio para pasar cumbia, una radio para pasar salsa. Pero en este caso ya atentan por cada radio, atentan contra un perfil específico de negocio. No, de ninguna manera, Omar. Eso se va a mantener. Lo único que estamos haciendo es incrementar de 10% a 30%. Se va a respetar la especialidad, ¿no?, de la radio que emite y no vamos a distorsionar. Eso no tendría sentido de ninguna manera, ¿no? Por ejemplo, muchos medios en nuestro país efectivamente cumplen ese 10% y algunos inclusive sobrepasan. No tienen por qué preocuparse. Por ejemplo, estamos hablando de aquellos medios que no le dan oportunidad al artista nacional, no le dan oportunidad a nuestra música nacional. Para ellos es esta ley, porque, Omar, necesitamos promover nuestra música, nuestra cultura, nuestra identidad. ¿Qué va a pasar con un medio como, no sé, un canal de televisión que pasa producción nacional? Efectivamente, pero lo que se establece acá es que la producción nacional difunde folclore, porque se establecen los ítems que lo que para ustedes es producción nacional, difunde folclore, música nacional y series o programas relacionados con la historia, literatura, cultura o realidad nacional peruana. Digamos, por ejemplo, un programa de concursos no entraría dentro de esta clasificación, pese a ser una producción nacional. Sí, pero en un programa de concursos utilizan pistas, utilizan música. Entonces, el 30% tendrán que garantizar para la música nacional. No, me refiero ya a producciones, porque no solo es música, ya estoy hablando de un canal. Por ejemplo, si yo tengo un programa de concursos, ¿entra dentro de esta clasificación? Bueno, en este caso, si usted tiene un programa de concursos, donde probablemente no se emita música, tampoco una serie, un documental, estamos hablando ya en el medio de comunicación el 30% de toda la programación diaria. Es decir, en ese programa no lo emitirán, pero en otro programa lo emitirán. Es decir, no habría absolutamente ningún problema. Entonces ustedes obligarían, en este caso, pero estoy poniendo ejemplos, obligarían a un canal de televisión a producir de todas maneras un programa de literatura o de historia para que sea difundido. Primero, Omar, toda ley es obligatoria y hay que cumplirla. Por eso, segundo, con esta ley lo que harían es... No, de ninguna manera. Obligar a una producción de ese tipo. Vuelvo a reiterar, ellos tienen que emitir el 30% de la especialidad al cual se dedican. No vamos a obligar a nada, como le digo. Este es un periodo, este es un programa noticioso. Bueno, el 30% habrá que dedicarle a la realidad nacional, a la historia, a la cultura, a la literatura, a la educación. O sea, no va a haber problema en eso. Pero, por ejemplo, este programa... ¿entra dentro de la clasificación? Definitivamente. ¿Qué estamos haciendo en estos momentos, Omar? Estamos hablando de realidad nacional. Ya. Estamos hablando de realidad. Y probablemente el 100% de su programa de usted es realidad nacional. Es decir, superaría lo que estamos pidiendo. Como le vuelvo a reiterar, hay muchos medios de comunicación que ya lo cumplen con creces. Estamos planteando este proyecto de ley para los medios de comunicación que no le dan oportunidad al artista nacional. Nuevamente. Que hay una injusticia, no hay una igualdad frente al artista
extranjero y tienen una discrecionalidad, ¿no? Ellos de poner la música que les parece. ¿Cómo vamos a promover a nuestros artistas? ¿Cómo vamos a promover nuestra música si no le damos la oportunidad? Pero para eso también hay otros espacios. Es decir, ¿por qué querer intervenir en los contenidos de los medios privados que tienen además fines comerciales? Porque, a ver, depende de los niveles de audiencia tanto en radio como televisión. Si ustedes obligan a poner un determinado tipo de contenido que ustedes creen que es lo mejor para la sociedad, pueden terminar matando justamente a determinado medio. No, no hay intervención, por el contrario es darle la oportunidad a la producción peruana, ¿no? Y además hay que recordar, Omar, de que el fin de lucro es individual, ¿no? El fin empresarial, y los medios de comunicación no son cualquier empresa, cumplen un rol fundamental en la sociedad. Apoyan, como dice la Constitución, a la educación, a la formación de la cultura. Entonces, el interés individual mercantilista tiene que supeditarse al interés común, al interés colectivo, que es el derecho a la cultura, que es el derecho a promover nuestra música nacional, nuestro arte, nuestra literatura, la historia. Es decir, es aportar a la formación educativa y cultural y moral de nuestro país. De tal manera que es una ley que no interviene nada, simplemente está corrigiendo algo que debió hacerse hace mucho tiempo, puesto que 10% es muy poco. Además de ello, de ese 10% hay medios que no cumplen. Esta ley dice de manera clara de que tiene que haber mecanismo para hacerla cumplir. Bueno, no es la opinión y el análisis que se ha hecho de otras instituciones vinculadas a este tema. Muchísimas, nos ha ganado el tiempo, esto da para un debate mucho mayor. Por supuesto, muchísimas gracias, congresista Ale Flores. Con todo de Perú gusto, un Libre. segundo, Omar, a todas las instituciones, decirle que lean el dictamen, que lean el proyecto de ley. Y se ha estado distorsionando esto. Esto no es interventor, nosotros no estamos en contra de nada, por el contrario, estamos promoviendo la cultura. En la medida que te obligan a producir un tipo de contenido, cuando tú como empresa privada tienes otro fin, estás interviniendo en su contenido, congresista. Pero la ley no dice eso, Omar. No vamos a obligar a nada. Simplemente estamos diciendo que se garantice el 30% para la música nacional, series de historia, literatura. Si esto se aprueba, lo invito por favor a que venga con todo gusto, y conversar a más detalle, si no me van a matar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alex Flores de Perú Libre. Vamos rápidamente a una pausa, venimos para conversar con el